Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches. Encantados de estar con ustedes. Esto es Rey con Barba y por supuesto vamos a pasar revista a las noticias más importantes de la semana. El día de hoy, la noticia más importante es el tema de la pandemia. Tenemos 433 muertos y un virus frente al cual el Estado se muestra impotente. Pero esto lo vamos a tratar en el siguiente bloque con un invitado muy especial. Ingeniero, ¿qué hay? Bueno, pues nosotros hemos dicho muchas veces que no creemos en las encuestas y les recomendamos a la gente que no se fíen de las encuestas. Ni se guíen por las encuestas, exacto. Ni se dejen manipular por las encuestas. Exactamente. Porque todos obedecen a intereses particulares. Así es. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Yo he hecho un ejercicio comparando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 simulacros de votación, simulacros de la misma empresa, no importa cuál, la misma empresa encuestadora. Supuestamente la más importante. Sí, y fíjense ustedes, en 45 días, del 25 de febrero al 11 de abril, el señor Castillo pasó del séptimo lugar con 4.7% al primero con 19.1%. Estoy hablando de votos válidos. O sea, subió 14 puntos. La señora Mendoza pasó de la tercera posición a la sexta. El señor Forsyth del segundo lugar, que lo mantuvieron meses en segundo lugar, al séptimo. Bueno, primero lo mantuvieron en primer lugar mucho tiempo y después en segundo. El señor Lescano, que figuró febrero, marzo, hasta el 25, hasta el 31 de marzo figuraba el señor Lescano en el número 1. Pasó al quinto lugar, bajó 8.4 puntos. Y bueno, del 31 de marzo al 11 de abril, es decir, en 10 días, el señor Castillo pasó del séptimo lugar al primer lugar. La señora Mendoza del tercero al sexto y el señor Lescano del primero al quinto. Es decir, claro, dirán las encuestas, no, es que la encuesta es una fotografía del momento, sí, claro, del momento, pero depende de la pregunta que hagan, cómo la hacen, cómo hacen el simulacro, en qué momento lo hacen, cómo hacen la distribución estadística o de la muestra, perdón, etcétera, etcétera. Así que ahí están, para que no confíen y para que no se dejen manipular por los medios de comunicación o por las encuestas. Y 4 noticias rapiditas, ¿no? La primera sobre el lagarto, ¿no? Congreso lo inhabilita por 10 años, no podrá ejercer ningún cargo público, ni siquiera el de concejal, ¿no? Como ha dicho Beto, como ha dicho Beto Ortiz, me parece mejor que haya sido elegido y que sea impedido de integrar el Congreso, porque es lo menos que se merecía este sinvergüenza. Y enfrenta 4 delitos: cohecho, malversación, defraudación y falsa declaración, por lo que deberá responder ante la justicia. Si todo sale como se espera, va a tener no menos de 20 años de cárcel efectiva. Eso se llama karma o justicia divina, ¿no? Luego, el tema de Hernando de Soto. Aquí Rafael estuvo muy duro una vez con Jorge Paredes Terry. Finalmente Rafael tenía razón, porque el comportamiento de él no es acorde con el de un caballero. Él fue invitado lealmente por Hernando de Soto para que sea coordinador de su pacto social, ¿no? Sin embargo, salió con un rumor. He escuchado, me han dicho que el señor está negociando ministerios, ¿no? Evidentemente Hernando de Soto le ha respondido que es un desleal y un traidor, ¿no? Y quizá razones no le faltan, pero sí quiero decirle a este muchacho González Terry, por el cual yo le tengo algún afecto, ¿no? A Paredes Terry. Ya. Que Hernando de Soto no necesita pedir nada. Para cualquier gobierno sería un privilegio tenerlo entre sus filas. Y si lo explotas en el campo internacional, mucho mejor aún, pues, ¿no? Así que este rumor, acusación, es realmente un absoluto disparate, ¿no? Y luego, una persona que se lamenta, casi llora, es el fiscal Domingo Pérez, que le gusta la peliculina y quiere meterse como actor político en la segunda vuelta. Se metió en la primera y ahora quiere meterse en la segunda vuelta. Y él dice que si Keiko logra ganar la segunda vuelta, ¿no?, el proceso judicial en su contra
tendría que suspenderse por un tiempo de 5 años mientras ejerza la primera magistratura. Pues, efectivamente. ¿No? Efectivamente. Hay un meme. Sí, sí. Pero efectivamente, y lo que hay que contestarle a este fiscal, a esta figuretti y a este muy poco inteligente fiscal, y como he dicho muchas veces, a este peligro público, a este señor que es realmente un peligro público, que la justicia no significa ejecutar venganzas o odios personales. Señor, ¿cómo es que se llama? Pérez, ¿no? Sí, Juan Domingo Pérez. José Domingo Pérez. Y es efectivamente, como esto es una acusación sin fundamento, porque en el peor de los casos, y no estoy defendiendo a Keiko Fujimori, estoy defendiendo lo que es estricta justicia y lo que es la legalidad. Cuando en el año 2011, el recibir dinero de empresas, no importa qué empresa, por más que se haya descubierto después lo corrupta que era la empresa Odebrecht, aún en el caso de que demostraran, cosa que no está demostrada, que la campaña Keiko Fujimori recibió dinero de Odebrecht, en primer lugar, en el 2011, Odebrecht tenía una imagen de ser empresa modelo, tanto que el Poder Judicial sacó un libro en el que lo ponía entre los principales ejemplos de empresarios, junto a nada menos que Alberto Benavides de la Quintana. Pobre don Alberto. Pero, en fin, lo ponía a barata, me refiero. Bueno, así que en el 2011 no se conocía nada de lo que se empezó a descubrir en el 2014. Y además, no era delito recibir dinero, era perfectamente permitido. Si en el caso de que hubiesen recibido más del límite que establecía la ley, bueno, pues en todo caso es una falta administrativa que tendrá que ser sancionada conforme a ley. Eventualmente una multa o lo que fuera, punto. Ni siquiera había multas, Pepe, ni siquiera habían multas, estaba mal hecha la norma encima. Pero en fin, por último, pero delito, lavado de activos, con todo el montaje que han hecho para vender eso con la complicidad de los medios de comunicación. Eso es lo que es increíble. Eso fue impresionante. Bueno, y en el gobierno sigue el despelote. Sagasti desmiente al ministro de Economía. Afirma que no hay decisión de observar la ley de devolución de aportes de AFP y de la compensación y el retiro del 100% de la compensación por tiempo de servicios o CTS. Ahora, yo quiero decirle que desde un punto de vista estrictamente legal, estrictamente jurídico, el Congreso no tiene iniciativa de gasto, por supuesto, ¿no? Que no tiene. Así que cualquier observación en este sentido es perfectamente constitucional y el ministro de Economía tiene toda la razón. Si no se cierra esta puerta, vamos directo a un caos y a un futuro Congreso con la demagogia como bandera fundamental, ¿no? Así es. Y estas declaraciones o este desmentido que hace el señor Sagasti, iba a calificarlo, me voy a ahorrar el calificativo, solo por delicadeza con los televidentes, demuestra que es el más incapaz de todos los que están en el gobierno, el más incapaz. Sí. Un verdadero inútil, porque después comentaremos, como ha anunciado Pepe Barba, las barbaridades que siguen sucediendo en el tema de la pandemia. Y algunos rojimios o simpatizantes, ¿no?, dicen no podemos hablar de crecimiento económico si no llega a todos, ¿no? Es decir, se olvida decir de que porque le echan la culpa de inmediato a Lima y se olvidan decir que el 70%, que casi el 60% 70, del presupuesto se va a las regiones y a las alcaldías. Ellos manejan decenas de miles de millones de soles que son devueltos al tesoro público porque no saben qué hacer con tanta plata. Tienen cerca de 5.000 obras paralizadas por pura incompetencia e ineptitud. Debería la gente de estas regiones volver sus ojos no hacia el Estado, que efectivamente es incompetente, es corrupto y es torpe, ¿no? Pero básicamente a las autoridades que ellos eligen, que son inútiles y corruptos hasta no dar más, ¿no? Este es un tema que debería discutirse, conversarse, porque la regionalización planteada en estos términos
efectivamente es un fracaso, ¿no? Y se genera un malestar popular que luego se convierte en repulsa y, por supuesto, en votos, ¿no? Claro, es muy fácil culpar a Lima, es muy fácil culpar al imperialismo, ¿no? Sí. Es muy fácil culpar al centralismo, sin saber las cifras y sin saber la realidad, porque además, dicho sea de paso, los medios no informan, al contrario, desinforman, porque ponen en primeras planas o en primeras noticias en la televisión o en el radio, o entrevistan a demagogos que simplemente le cuentan cuentos a la ciudadanía, en lugar de explicarles lo que acaba de decir Pepe Barba. El 70% del presupuesto nacional está en manos de los gobiernos regionales y locales. Ellos son los que manejan absolutamente el 70% del presupuesto. Y déjenme darles un dato más. El 100% de los presupuestos de provincias para educación y para salud también depende exclusivamente de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Porque se van con las cámaras, el 100%. Se van con las cámaras y dicen, miren el colegio, miren cómo estudian los niños. No, un momentito. El tema de la educación y de la salud, entre otras potestades, depende exclusivamente de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales, ¿no? Así que si eligen a los Cáceres Yica, claro, o a los Adubiri, o a los Gregorio Santos, o a los... ¿Qué quieren, pues? ¿Para qué se quejan? Digo, ¿para qué los elijan? ¿Para qué los eligen a incapaces? Y lo escucho al candidato de lápiz, ¿no? Hablar que vamos a luchar contra el imperialismo como hace 50 años, ¿no? Y no tiene idea. Y presentan al imperialismo como si fuese un monstruo, un gigante, torvo, malo, feo, que viene a explotarnos y a hurtar nuestras riquezas. No es así. El imperialismo es un fenómeno económico que, obedeciendo a leyes económicas, copa y rebasa sus fronteras, dirigiéndose también a los países subdesarrollados, que somos nosotros, los cuales, obligados por una ley o por una necesidad de capitales y tecnología, estamos obligados a aceptarlos en desigualdad de condiciones. Por eso es que se requiere un Estado que conozca estos temas y que tenga la capacidad y la decencia de poner coto al lado negativo del imperialismo y aprovechar el inmenso lado positivo que ello significa para el desarrollo de nuestros pueblos. Esta teoría se llama la ambivalencia del capitalismo, lado bueno, lado malo. Si conocemos el lado malo y podemos ponerle coto, vayamos por el lado bueno, que es lo fundamental y que es la estrategia que han seguido los países que han logrado alcanzar el desarrollo en el mundo, ¿no? Pero esto pues es chino para estos salvajes, ¿no? Y solo será posible cuando los gobernantes comprendan, mejor dicho, primero los electores, para que elijan a quienes entienden y a quienes explican a la ciudadanía adecuadamente esto. Eso solo es posible que el Estado controle los abusos y las posiciones dominantes cuando se deja funcionar libremente la oferta y la demanda, no el mercado. Porque el mercado, y ese es el error de algunos, que dicen el mercado tiene que ser libre. No, el mercado no tiene que ser libre. Lo que tiene que ser libre, y esto lo ha dicho con mucha claridad y lo explica muy bien Jaime, un amigo mío, a veces me atraco con los apellidos, Jaime Miranda Sousa, con mucha claridad. Lo que tiene que ser libre es la oferta y la demanda para que funcione el mercado adecuadamente. Pero las concentraciones, los oligopolios, los monopolios, no importa si son estatales o privados, son posiciones que no son admisibles, porque no dejan funcionar libremente a la oferta y la demanda. Por lo tanto, ahí es cuando el Estado, un buen Estado y un gobernante con criterio y, por supuesto, con legislación adecuada, como existe en muchos países, tiene que intervenir el mercado para evitar esas posiciones dominantes o esos privilegios indebidos. Así que no se trata de que hagan lo que les dé la gana, no se trata de eso. Pero mientras no entiendan esto algunos y lo que digan es que quieren aliviar todos los problemas con el dinero de los ricos, lo único que consiguen es miseria y hambre. Eso es exactamente lo que han hecho en Venezuela, lo que han hecho en Nicaragua, lo que han hecho en todos los países donde se ha implementado el socialismo, el estatismo o el comunismo. Y esto, que ha sido primera plana en todos los diarios, ¿no? El apoyo de Mario Vargas Llosa a Keiko Fujimori. Dice que es el mal menor
y que si gana el señor Castillo, eso tendría las características de una sociedad comunista y asegura que sería la última elección limpia que habría en el Perú. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero yo no sé. Pero a mí no me gusta, a mí no me parece que sea muy favorable a la opción no comunista que Mario Vargas Llosa se meta en nuestras elecciones. Así es, así me parece. Creo que puede, lamentablemente, el meterse como se ha metido y o en todo caso continuar en esa campaña, en lugar de ayudar, puede perjudicar, puede restar. Porque tontos no son al otro lado y podrían usarlo como un boomerang en contra justamente de la opción de Keiko Fujimori o de la opción no comunista. No sé si tienen la primera plana del diario Expreso, ¿no? Ponen ahí conversaciones en la catedral. Nos da la impresión como que fuese que hay una cúpula que se reúne, que se reparte los votos y que da directivas. No, eso no es así, ¿eh? No es fácil endosar votos. La gente en segunda es fácil, vuelta, no es posible endosar votos. El que crea que endosa votos es un soberbio. Está loco completamente. La gente en primera vuelta se deja llevar por las emociones, ¿no? Pero en segunda vuelta la gente piensa, suele pensar. Por eso digo, no sé qué tan conveniente sea este respaldo de Mario Vargas Llosa para Keiko. Si realmente, y eso lo pensamos Rafael y yo, ¿no?, quiere ayudar al Perú, quizá lo mejor sea que no se entrometa en estas elecciones, que nos deje tranquilos. Ya veremos cómo salimos de este embrollo, ¿no? Sí, porque, a ver, yo comprendo que Keiko haya agradecido. Sí, claro, el gesto, lógico, ¿no? Está bien. Es lógico, porque finalmente, Mario, está haciendo un elogio de ese viejo adagio romano, ¿no? Mortal, no hagas que tu odio sea inmortal. Sí, lo que pusiste en Twitter. Sí, bien, pues bien, está bien, pero ahí nomás. Pero la razón de Mario no es una razón de real de conveniencia. Es para el país. Digamos, sí, pero su razón fundamental y su apoyo es la democracia. Pero la democracia que funciona mal, mejor dicho, la democracia boba, en realidad la falsa democracia que vivimos en el Perú por culpa de los gobernantes, o de bastantes de los gobernantes, por lo menos de los últimos gobernantes, con la excepción de Alan García, de los últimos gobernantes, es un desastre. Eso no es la verdadera democracia. Entonces, imagínate lo que significaría que del otro lado dijeran, el apoyo de Mario Vargas Llosa, el mismo que recomendó que se votara por Toledo, que es un corrupto, el mismo que recomendó que se votara por Humala, que es un corrupto, el mismo que decía que podría ser una buena presidenta la señora Nadine Heredia, que es una corrupta, el mismo que nos recomendó votar, ¿cómo se llama? Por Ollanta. Por Ollanta, bueno, ya dije, Ollanta Humala, y que respaldaba a Vizcarra. O sea, él que nos recomendó a los corruptos, ahora recomienda a Keiko. Sale boomerang, ¿no? Sí, en fin. Sí. Bueno, pausa. Nos piden una pausa y regresamos.